106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 15 de mayo del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo y la amable teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, vamos de inmediato con los temas que vamos a tratar en el día de hoy, que el primero es saludar el anuncio que hizo ayer, que hicieron las cancillerías de República Dominicana y de Brasil. Ha sido suprimido el requisito de visado para los dominicanos visitar a Brasil, tanto de turismo como de negocios. Ha sido suspendido el visado para Brasil. Este es un acontecimiento importante. La Cancillería la semana pasada dio a conocer la suspensión del visado para viajar a Qatar, esta ciudad árabe del sudeste de Asia, pero del oeste de Asia. Y muchas personas le quitaron importancia a eso porque es un viaje sumamente costoso, pero realmente cuando vemos que poco a poco se han ido levantando algunas barreras y sumamos, ya son varios los países donde había requisito de visado antes de la gestión del canciller Miguel Vargas Maldonado, que ya no requieren este requisito de visado. En el caso, entonces ya deben haber unos 26 o 27 países donde los dominicanos pueden viajar sin visado. En el caso de Brasil, pues es un viaje traumático por el asunto era un viaje traumático por el asunto del visado. Ellos habían tratado de mejorar un poco, porque en principio la visa de Brasil tenía prácticamente una entrada y era una visa de 3 meses. Entonces ya últimamente daban un año de visa, pero aún así esto impone a la gente cada vez que va a viajar la molestia de ir a buscar una visa. Y hay dominicanos que viajan a Brasil por distintas razones. Brasil pues es una economía muy importante a pesar de la crisis que padece en los últimos años. Brasil, hay muchos intercambios deportivo con Brasil. También Brasil tiene pues hay procedimientos médicos importantes. De hecho, en gran medida antes de que aquí estuvieran tan de moda los procedimientos estos de cirugía plástica, Brasil es una gran escuela en esa materia, pero también hay mucha gente me refiero gente
clase media alta, que hace turismo, pues Brasil también va a hacer turismo a Brasil. Entonces hay distintas razones y de trabajo y de lo que fuera. Es decir, esto beneficia al que tiene pocos recursos y beneficia al que tiene recursos. Porque el que tiene pocos recursos antes tenía que solicitar una visa, esperar que se la otorgaran y pagar para ella. Entonces, es importante cuando los países dan estos pasos. Porque ¿qué es lo que ha hecho Brasil? Brasil lo único que ha hecho, que tal vez pueda perder más que la República Dominicana, es quitarle un negocio a un consulado, quitarle unos ingresos a un consulado y entonces darle más ingresos al país, quitándoselo a un consulado, porque ahora está permitiendo que más gente pueda viajar a Brasil sin ese inconveniente. Entonces, esa es una buena medida. Esa es una buena medida, junto con la de Qatar, y hubo un país centroamericano también que hace poco anunció la Cancillería, donde se había eliminado ese requisito. Los dominicanos, por ejemplo, todavía necesitamos visa para ir a Argentina. Yo no sé por qué. No sé por qué. No teníamos antes requisito de visa para ir al Uruguay. Después se estableció, era Almagro, el canciller uruguayo, cuando se estableció el requisito de que los dominicanos necesitasen visa para ir a Uruguay. Con el desarrollo de la economía dominicana, es cada vez menor el porcentaje de dominicanos, por ejemplo, que tienen visado estadounidense que les interese quedarse. Es menor. Antes la gente quería una visa, aunque fuera de una semana, aunque fuera de un día con una sola entrada, desde que pisara territorio estadounidense, muchos se quedaban. Ya no creo que a la gente que tenga visa le interese quedarse en Estados Unidos. Ya mucha gente sabe que aquel cuento de que habían posibilidades distintas, eso desapareció hace tiempo. Si usted no tiene un contrato de trabajo, si no tiene una posibilidad de cierta estabilidad, pues sabe que estará peor que en su país. Y entonces, si no le interesa quedarse en Estados Unidos, se va a quedar en cualquier otro país. A irse a quedar en Argentina. ¿A qué? Bueno, si la gente va a estudiar, y si va a estudiar, pues llena los requisitos para eso, pero no creo que el dominicano le interese quedarse en Argentina, para que existe esta barrera de visado, cuando ya no hay visa para ir al Brasil. Bueno, no hay visa para ir a Paraguay, que fue el anuncio hecho antes de Qatar. Ustedes tienen, por ejemplo, la zona turística de Brasil, que es Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú, donde hay una frontera con donde está la catarata de Iguazú. Hay una frontera con 3 países. Ahí está Paraguay, está Argentina y está Brasil. Resulta que el dominicano puede ir a Foz de Iguazú, no necesita visa para ir el turista dominicano a consumir a la Ciudad del Este en Paraguay, que es la que está próxima ahí a Foz de Iguazú. No necesita visa para Brasil, y entonces dice que necesita visa para entrar a Argentina a gastar su dinero. Eso no tiene sentido. Yo sé que con esta línea que va la Cancillería, pues probablemente también se llegue a un acuerdo con Argentina. Amaury Jaibar. El sol de la mañana.
El sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, ayer se produjo pues el anuncio del doctor Reinaldo Pared Pérez en una plataforma pues novedosa, porque desechó el tradicional acto público que ustedes se imaginan lo que representa a las 5 de la tarde con todo este entaponamiento para ir a pronunciar un discurso en un sitio, y resulta que hay elementos de las incidencias que se dan en el lugar que terminan desplazando el interés por el discurso, porque entonces el cronista tiene que estar pendiente de quienes estuvieron allí, quienes no estuvieron allí, de cualquier incidente que se presenta en la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma que usó Reinaldo era de que la atención fuera específicamente en su discurso. Pero además tampoco pararse a pronunciar un discurso kilométrico, que uno sabe que con la forma de vida que tiene la gente en estos momentos, esos discursos kilométricos lo escuchan los que tienen la obligación de hacer algún comentario, y a veces ni siquiera esos lo escuchan. Entonces, ¿cuáles fueron las características de este mensaje de Reinaldo? Primero, es un mensaje que apela como simbología principal, lo que más resalta es el PLD. El PLD, sus símbolos y la figura de Juan Bosch. Y la reivindicación de la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, no la obra de gobierno de Danilo Medina, no la obra de gobierno de Leonel Fernández, aunque los menciona a ellos, pero su trabajo es la obra de gobierno, el de ambos, el que han hecho como presidente, el de la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, este es un mensaje que cualquiera puede tomar unos minutos y leerlo, o ver el video rápidamente, con suma facilidad. ¿Qué dijo Reinaldo? En 5 periodos de gobiernos del PLD, la más grande y exitosa agrupación política del país, dirigidos por los compañeros Leonel Fernández y Danilo Medina, hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana. Ese crecimiento económico se ha sostenido en un marco de estabilidad y confianza, que ha sido el sustento en la promoción de una gran inversión local y extranjera en todos los aspectos de la vida nacional. La educación ha sido el pilar de la obra de gobierno del PLD, experimentando una verdadera revolución educativa con programas de capacitación a los maestros y la inclusión en la tanda extendida de más de 1 millón de estudiantes, algo jamás visto en la historia de la escuela pública del país. Nuevos y modernos hospitales dignifican la condición humana con atención y equipamiento que compiten con los grandes centros hospitalarios del sector privado y del mundo. El avance en el sector agropecuario es de una trascendencia significativa, con un desarrollo tecnológico para el consumo interno y las exportaciones, brindando con las visitas sorpresas nuevas oportunidades a nuestros productores y productoras. Somos los constructores del metro y del teleférico de Santo Domingo, dentro de un acertado plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Los proyectos habitacionales como la Nueva Barquita, Boca de Cachón y la ciudad Juan Bosch han aumentado la calidad de vida de los que antes sufrían las inclemencias del hacinamiento
y de la demandante clase media. Nuevas carreteras, el Sistema Nacional de Emergencia 911, de altísimo impacto en la población, y el irrefutable ejemplo de transparencia con la emisión del decreto 1517 para el cumplimiento y control del gasto público, creando el portal de compra y contrataciones del Estado. El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, ha logrado mejoría y bienestar, sacando de la pobreza y mejorando la vida de centenares de miles de dominicanos. Realidad irrefutable, valorada y en muchos casos emulada por países del área y del resto del mundo. Pero a pesar del extraordinario desarrollo, aún confrontamos grandes desafíos. Y no tengo la menor duda de que solo el PLD puede seguir enfrentándolos y ganar la batalla contra la pobreza que aún sufren millares de dominicanos. En el deseo de los simpatizantes y miembros del partido se plantea hoy la postulación de un candidato que represente la renovación y la unidad, que garantice además la continuidad en el gobierno, el desarrollo y la prosperidad de todos los dominicanos. Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien que ha dedicado su vida al servicio de los demás. El honor de ser en el 2020 el presidente de todos, de todas y todos los dominicanos, y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el camino del progreso y del bienestar. Reinaldo Pared Pérez. Lo pude leer porque este es un discurso que no llegó a 5 minutos. Y fíjense cómo está ahí, pues, resumida toda una visión que primero reivindica al PLD, a su unidad, su obra de gobierno, reconoce, pues, que hay todavía muchos obstáculos, muchos desafíos por enfrentar, pero entiende que esos desafíos, quien tiene la capacidad para seguirlo enfrentando, es el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que desde el punto de vista de este discurso, tenemos un aspirante presidencial a lo interno del PLD que sabe que lo que va a determinar allí una candidatura presidencial es el trabajo. Es el trabajo, desde luego, unido a su historial, pero no es un candidato que viene, pues, a denostar a nadie que esté aspirando, y menos si entre esos aspirantes está pues una figura como la del expresidente Leonel Fernández, que tiene su fuerza, indiscutiblemente que sus fuerzas habrán de agruparse en torno a él, y la definición de la candidatura del PLD acontecerá en una polarización. Es probable, porque hay otros candidatos y esto apenas empieza, es probable que esa polarización pudiera darse alrededor de la candidatura de Reinaldo Pared Pérez. Todo va a depender del trabajo que se realice. Muchas personas pudieran preguntarse, pero bueno, ¿y por qué de inmediato este aspirante presidencial no ha enseñado músculo, no ha enseñado su fortaleza?
ya la gente sabe que tiene sus músculos, que tiene su fortaleza, porque cuando le tocó salir por primera vez como aspirante presidencial, aunque después por la razón de la reelección del presidente Medina tuvo que pues desistir de la candidatura, pues en esos momentos salió con el mayor apoyo que haya podido surgir una candidatura interna dentro de un partido. Esta no es una coyuntura distinta. Probablemente el nivel de apoyo que tenga Reinaldo Pared en estos momentos sea mucho mayor que en el momento en que salió como aspirante presidencial por primera vez. Ahora bien, los tiempos cambian. Los tiempos cambian y si bien es cierto que está ahora por delante la tarea de formar la estructura nacional, de empezar a recibir los generales, los oficiales y los soldados, es decir, de ver qué pasó a partir de este anuncio, cuál fue la experiencia vivida a partir de este anuncio de ayer de Reinaldo Pared Pérez. Y entonces viene la etapa de la formación de los equipos, la etapa de la estructuración, porque es lo primero. No hay que apresurarse en temas de posicionamiento porque de lo que se trata, primero es de fuerza, es de estructura, y todo lo demás se va definiendo con el tiempo. ¿Quiénes estarían pendientes bueno, está Carlos Amarante Barea, ha colocado su promoción, aunque no ha hecho todavía un anuncio, y ya lo hizo Francisco Domínguez Brito. Hay otros aspirantes que probablemente no se lancen. Tengo entendido que sí lo hará Navarro, el actual ministro de Educación, pero creo que hay otros aspirantes de los que se han estado mencionando con gran potencialidad que probablemente no aspiren y endosen pues algunas candidaturas, especialmente la candidatura de Reinaldo Pared. Vamos a ver cuál es el panorama, por lo menos 90 días después de que se haya producido este anuncio de el doctor Reinaldo Pared Pérez, que creo que en la plataforma escogida, en su mensaje, pues creo que ha causado de entrada muy buen impacto. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, no podemos ser indiferentes a la situación que se ha dado en la Franja de Gaza por la puesta en vigencia de una decisión adoptada por el Congreso de los Estados Unidos y puesta en práctica por Donald Trump, mucho tiempo después de que el Congreso de los Estados Unidos decidiera declarar a Israel como declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, nadie había puesto en práctica esta decisión. Donald Trump la puso en práctica. Ellos, me imagino, que sabían que la decisión iba a ser conflictiva. No sé si se esperaban lo que ocurrió en el día de ayer, pero no creo que esto detenga esa decisión. Ellos han responsabilizado en gran medida a Hamás de haber alentado el cruce de palestinos
de la frontera de Gaza, y que esto tuvo que ser reprimido por las autoridades, y ahí se han producido decenas de muertes, y la comunidad internacional pues ha protestado, ha hecho sentir su desaprobación con todas estas cosas, pero insisto en que esta medida dudo que esta masacre pues pueda detenerla. Algún riesgo calculado debía haber en esto, pero no sé si este río de sangre estaba previsto, porque lo que quiere Palestina y el pacto que había era mantener a Israel como la capital de ambos estados, en una situación de cierta neutralidad, ya por razones de creencia religiosa. Israel pues es proclamada como la capital de las tres grandes religiones monoteístas, aunque ninguna de ellas se originó en Israel, pero sí los judíos primero la proclaman, porque cuando salen de Egipto en busca de la tierra prometida, pues esa era la que entienden que era la tierra prometida. Pero la tabla de los 10 mandamientos Moisés la recibe en el monte Sinaí, de manera que que es lo que, digamos, da la base de origen del judaísmo, no se produce en Jerusalén. Tampoco lo que el cristianismo no se origina ahí, porque sí están los hechos que tienen que ver con la muerte, la crucifixión de Jesús, pero también sabemos que ni siquiera después de la muerte de Jesús hubo cristianismo. Los seguidores de Jesús se quedaron como una corriente del judaísmo llamada los pilares. Y entonces el cristianismo se va a crear inspirado en el mensaje, inspirado en la palabra de Jesús, mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Él no fundó el cristianismo, ni se imaginaba que estaba creando una nueva religión. Tampoco surge en Jerusalén. Y el Islam, el Islam tampoco surge en Jerusalén, pero sí hay un simbolismo teológico que lo conduce también a proclamarla como su capital. Entonces, en base a eso se ha querido que esta sea una capital multirreligiosa, con estos manejos, pero Estados Unidos decidió desde hace tiempo, en los 90 y tantos, decidió que esa era la capital de Israel, y llegó un presidente que ha puesto en práctica una decisión del Congreso de su país, sin importar cuáles sean las consecuencias inmediatas, pero que probablemente también coseche algunos efectos positivos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta franja de Gaza y aquella situación. Aquí yo quiero saludar una donación que ha hecho el IDAT para la vigilancia en la frontera, que ha donado 3 drones de última generación para el trabajo de vigilancia en la frontera. El presidente Danilo Medina
su visita sorpresa ahora la hizo en comunidades fronterizas, se ha comprometido a aplicar la ley de migración. Ojalá que esta no sea una de las tantas promesas que caen en el vacío, porque la situación que se está viviendo en la frontera dominico-haitiana es una cuestión sumamente crítica, porque la frontera dominica-haitiana está cada vez más despoblada de dominicanos, y ahí lo que se están estableciendo son comunidades de ilegales que para después buscar solución, esas soluciones terminan siendo sangrientas y conflictivas. Entonces ahora, por enésima vez, Danilo Medina dice que va a hacer valer la ley de frontera. Ojalá que ese tema no siga figurando entre sus promesas incumplidas. Cambio y fuera.